Adoro te devote, latens Deitas, que subis figuris vere latitas. Vamos a dar inicio a la tercera mesa de ponentes de este congreso. Voy a presentar en primer lugar el primer de los dos ponentes, alterando el orden que figura en el programa. Intervendrá en primer lugar el padre Lucas Pablo Prieto, ordenado sacerdote en la diócesis de Toledo en 2015, teólogo y filósofo cuyas líneas principales de investigación son la antropología teológica y la teología natural. En estos campos se ha especializado en la obra de Santo Tomás de Aquino y la tradición medieval, bebiendo de la Escuela Tomista de Barcelona y del renovado tomismo francés y norteamericano. En noviembre de 2022 defendió su tesis doctoral en teología dogmática sobre la conservación del universo según Santo Tomás de Aquino, dirigida por Ser Tomás Bonino, que fue publicada el año pasado en la editorial Cor Jesu. Pues tiene usted la palabra. Bien, pues muchísimas gracias. Iba a comenzar agradeciendo a la organización, pero como lo he organizado yo pues, con Enrique y otros, soy en parte culpable de estar aquí. Así que, bueno, pues el tema es si la presciencia es una noción bíblica y, como se dice popularmente, pues una imagen vale más que 1000 palabras, y probablemente todos han visto la película Regresar al futuro. Yo tengo que confesar que no la he visto, pero sí he visto una escena que ejemplifica bastante bien el problema que quiero tratar, ¿no? Aunque, hablando pues, con este ejemplo con una persona, pues me dijo que en la película servía exactamente para lo contrario, pero como solo he visto la escena, pues me vale, ¿no? Entonces, en uno de los viajes, estos temporales, se pierde un registro que recoge numerosos resultados deportivos, y el sujeto a que los encuentra pues utiliza, obviamente, de ellos para enriquecerse, ¿no? Y el tema es el siguiente. Dicho personaje conoce de antemano los resultados y, con buena lógica, apuesta conforme a la información que posee, porque tales resultados se van a producir infaliblemente. Y aquí aparece el problema, ¿no? Porque ¿cómo afirmar que dichos resultados son contingentes si el futuro estaba fijado? En principio no tenemos problemas para aceptar la fijación del pasado, pero si el futuro está determinado, ¿cómo evitar su necesidad, ¿no? Podríamos responder fácilmente a esto diciendo que en la película se trata pues, de un recurso cinematográfico y así evitamos el problema. Pero, ¿qué pasa al final con el conocimiento divino, ¿no? ¿Conoce Dios los futuros contingentes? Y si es así, ¿qué implica eso para la contingencia del mundo? Y el tema de la presencia divina es quizás uno de los problemas más comunes y antiguos de la teología, y ya San Agustín confesaba su perplejidad al intentar conjugar el conocimiento divino y la libertad humana, y por eso decía, cito, «No acierto a comprender cómo puede ser que Dios conozca de antemano todos los futuros y que, no obstante, no pequemos por necesidad». Tradicionalmente se ha asumido como dato de fe que Dios tiene presciencia, y esta asunción tiene bastante sentido, porque a nivel filosófico podría argumentarse diciendo que si Dios es omnisciente, entonces tiene también que conocer el futuro. Y mucho más a nivel teológico, pues algunos pasajes de la Escritura parecen confirmarlo, y la noción de presciencia aparece también en los escritos de San Pablo. La dificultad, sin embargo, permanece, ¿no? ¿Conoce Dios los futuros contingentes? Y en los últimos años ha aparecido un planteamiento teológico que quiere resolver la aporía negando el problema. Dios no posee un conocimiento definitivo y exhaustivo del futuro, es decir, el futuro está abierto en un sentido relevante tanto para la criatura como para Dios. Esta es, a grandes rasgos, la tesis principal del teísmo abierto, y es una posición que, curiosamente, ha adquirido bastante aceptación en el mundo académico, sobre todo en el campo de la teología filosófica analítica, ¿no? Ahora bien, aunque esta hipótesis está estructurada conforme a una argumentación racional, en muchos casos subyace una motivación teológica, a saber, la imagen de un Dios que desconoce el futuro parece responder más adecuadamente a lo que nos transmite la Escritura. Y no han faltado en este sentido trabajos que recogen numerosos textos bíblicos que pretenden acabar con la idea de presciencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el sacrificio de Isaac, que cuando Abraham pues, va a sacrificar a su hijo, dice el texto bíblico que Dios
pues le responde, ahora sé que temes a Dios, etcétera, etcétera. Y también en el Evangelio encontramos a Jesús, por ejemplo, que dice que estaba sorprendido de la falta de fe y por eso no podía hacer muchos milagros, ¿no? Aunque también hay que reconocer que los mismos proponentes del teísmo abierto reconocen que el problema no puede resolverse solo en base a los textos. Por eso ahora podemos preguntarnos, ¿es bíblica la noción de presciencia? Para responder a esta pregunta es preciso aclarar la perspectiva en que nos situamos, porque lo propio del Disputare, que es este bloque que estamos teniendo esta tarde, no es la exposición de un texto, sino resolver una dificultad u objeción contra un dato recibido. Canals decía en este sentido que hay que advertir que la escolástica es propia y primeramente una teología, que utiliza métodos e instrumentos racionales y metafísicos al servicio de la doctrina sagrada, sometiéndolos, como a sus principios, a los artículos de la fe. Y en este sentido la pregunta no está planteada como un ejercicio exegético, determinar si efectivamente puede rastrearse el concepto en la Sagrada Escritura como en su fuente, sino teológico, es decir, si es coherente la explicación racional con el dato previamente aceptado o si se trata de una imposición extrínseca a la Escritura que fuerza su sentido, ¿no? Y aunque en la argumentación analizaremos el lugar y la función que ocupa la Escritura en la posición tomasiana, nos parece oportuno indicar desde el principio que no se trata de recoger las citas bíblicas que Tomás utiliza para justificar la noción de presciencia y analizar luego cómo las interpreta, pues esto puede resultar insuficiente por dos motivos. En primer lugar, porque el ejercicio teológico no se reduce meramente a la exposición positiva del dato, y en segundo lugar y principalmente, porque una mera acumulación de citas tampoco resuelve el problema, ya que en último término, su lectura, como sugería, siempre supone algunos criterios hermenéuticos que habría que explicitar previamente. Por eso en esta exposición quisiera confrontar ambas posiciones a modo de objeción y respuesta para mostrar a partir de este caso concreto el problema del conocimiento de los futuros contingentes, la mens teológica de Santo Tomás, es decir, cómo argumenta teológicamente para intentar hacer inteligible y coherente una representación de lo divino. Y para mayor claridad expositiva, y siguiendo ya una antigua costumbre, voy a dividir la argumentación en tres partes. La primera parte, ¿qué es el teísmo abierto y cuáles son los riesgos que supone o el precio a pagar? En segundo lugar, cómo justifica Santo Tomás el conocimiento de los futuros contingentes. Y en tercer lugar, por qué la explicación tomasiana responde adecuadamente a la imagen bíblica de Dios. Por tanto, primer punto, el desafío del teísmo abierto. Además, cada uno de los puntos se divide también en 3 puntos, pero eso no lo iré explicando en cada momento. Lo primero que hay que tener presente al explicar el teísmo abierto es que, a diferencia de otras posiciones teístas, este quiere situarse dentro de lo que ellos denominan monoteísmo moderado, que reconoce la trascendencia de Dios y su capacidad de obrar en el mundo. Es decir, pretende dar una imagen de lo divino compatible con las principales religiones monoteístas, y de hecho muchos de sus sostenedores proceden del campo protestante. Y en este sentido defienden también muchos de los atributos clásicos de Dios, aunque inevitablemente deban renunciar a otros como la simplicidad, la inmutabilidad o la eternidad. Pero lo específico del teísmo abierto es la idea de que el futuro está abierto en un sentido fuerte y con respecto al tema que nos interesa, esto supone que Dios va conociéndolo a medida que acontece. Para entender la novedad del planteamiento, conviene notar que la apertura del futuro, ellos proponen que se debe entender causal, epistémica y providencialmente. La primera apertura, la apertura causal, implica que hay más de un futuro posible en términos causales, sobre todo respecto de los actos libres. Es decir, hay al menos una criatura que posee una libertad en sentido libertario, voy a explicar luego qué es lo que ellos entienden por esto, por lo que los actos que pone no están determinados a algo uno como en su causa. Dicho de otro modo, el poner o no poner un acto depende de la gente y está en su poder realizarlo o dejar de hacerlo. Con respecto a la apertura epistemológica, que va a ser la que más nos va a ocupar, los defensores del teísmo abierto aceptan la omnisciencia de Dios, que podría fácilmente presentarse como una objeción a esta postura, pero niegan que el futuro en cuanto tal sea cognoscible, al modo como lo contradictorio no atenta contra el atributo de la omnipotencia. Podemos conjeturar sobre el futuro o tener una creencia probable, pero como no es algo determinado en la realidad, carece de existencia y por lo mismo
de cognoscibilidad propia. La apertura providencial, en tercer lugar, depende de las precedentes y en cierto sentido es la que presenta mayores dificultades, a mi parecer, para una perspectiva cristiana. Esta apertura, implica que Dios no ha ordenado un futuro particular causalmente posible, es decir, Dios no ha establecido providencialmente un único futuro. El futuro también para Dios está abierto y Dios no puede garantizar un solo resultado. Y la pregunta es, ¿cuáles son los supuestos del teísmo abierto? Además del apoyo bíblico a esta hipótesis, muchos teístas abiertos postulan que esta apertura del futuro depende de una voluntad amorosa del Creador que busca la respuesta libre de la criatura para entrar en comunión con Él. Pinnock, uno de los principales sostenedores de esta posición, sostiene, cito literalmente, «Dios podría controlar el mundo si quisiera, pero ha decidido no hacerlo en aras de las relaciones amorosas. El teísmo abierto no cree que Dios esté ontológicamente limitado, sino que Dios se autolimita voluntariamente para que sean posibles las relaciones amorosas libremente elegidas. Al darnos una libertad auténtica, es decir, libertaria, Dios también renunció y tuvo que renunciar a un control total sobre las decisiones que se toman en la historia y optó por crear un mundo en el que los seres humanos tuvieran un poder de decisión significativo. Dicho de otro modo, Dios permite el libre albedrío para posibilitar una relación amorosa. El problema es que dicha libertad de la criatura, para que sea auténtica libertad, debe entenderse, como decía, en sentido libertario, es decir, que el agente, y cito a otro teísta abierto, posee en sí mismo el poder de ser creador y conservador último de sus propios fines y propósitos. Esta posición libertaria, como opuesta al compatibilismo, implica la no intervención de Dios en el acto libre. Es decir, un agente tiene realmente posibilidades alternativas y en dicha libertad no interfiere una causa distinta que pueda determinar o especificar su acción. La dificultad que presenta este modelo, sin embargo, escapa a lo que intentamos en esta exposición, pues nos conduciría a un problema vinculado con el fatalismo temporal, pero que es relativo al determinismo causal y al modelo de providencia o gobierno que Dios tiene sobre el mundo, ¿no? El tema que nos interesa ahora es el del fatalismo temporal, lo cual nos conduce a un tercer supuesto de esta posición. El teísmo abierto asume una concepción que se llama así presentista del tiempo, lo cual implica una asimetría temporal con respecto al conocimiento del pasado y del futuro. El pasado, por definición, está fijado y por lo mismo es algo necesario. En este sentido es imposible una causalidad hacia atrás y nada puede cambiar el pasado, lo cual Santo Tomás también lo acepta. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el futuro y por eso se habla de asimetría temporal. No todo futuro está determinado en sus causas y la contingencia, sobre todo la libertad, abre la realidad a posiciones alternativas. Ahora bien, dado que el futuro está abierto, es decir, no está fijado como el pasado, no podemos tener un conocimiento infalible de él, lo cual, por cierto, también Santo Tomás en algún sentido acepta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que defiende el teísmo abierto? A modo de resumen, lo que asume es una representación de Dios que implica la apertura del futuro en sentido fuerte para explicar de modo satisfactorio la libertad de la criatura. Se podría asumir como hipótesis que esta representación es coherente, es decir, que no posee contradicciones internas, pero al compararla con otras representaciones de lo divino, convendría también valorar cuáles son sus ventajas explicativas y las dificultades generales que presenta. En este sentido, afirmar la apertura del futuro y una concepción libertaria de la libertad resuelve ciertamente el problema del determinismo causal y del fatalismo temporal, de hecho niega la raíz misma del problema, pero, a mi parecer, a un precio demasiado elevado que puede hacer incompatible esta representación con el dato recibido. Y ahora quisiera señalar dos problemas, aunque argumentalmente me detendré solo en el segundo. En primer lugar, como un problema, me parece, bastante fuerte del teísmo abierto, es que la apertura causal y providencial del futuro implica que Dios toma riesgos al crear. ¿Qué significa esto? Que Dios no puede garantizar, por principio, un resultado positivo de su obra.
Dicho de otro modo, la creación puede acabar mal, pues todos los planes divinos que implican la elección libre de sus criaturas pueden estropearse por la no cooperación de ellas. Y de hecho hay algún teísta abierto que dice que incluso cuando Dios afirma que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, dicen, bueno, eso ojalá ocurra, pero podría no ocurrir. Entonces, esto se podrían elaborar pues, estrategias para minimizar los riesgos, pero al final, ¿qué impide que la criatura se termine oponiendo al designio de Dios? Se podrían presentar muchas objeciones a esta idea, pero la noción misma de riesgo, y es a mí lo que me parece más grave, supone cargar a la criatura con la responsabilidad de la respuesta. Esto puede ser aceptado, en cierta manera, por cualquier doctrina cristiana, pero lo que resulta mucho más complejo es extremar esa responsabilidad, negando en último término la acción salvífica de Dios. Si la respuesta depende de la criatura sin la intervención de Dios, la gracia solo puede concebirse, en el mejor de los casos, como una oferta moral que Dios hace, pero que no interviene eficazmente sobre la acción de la criatura. Y esto es muy parecido a la posición pelagiana, o al menos semipelagiana, como algunos sostenedores también reconocen. Y no se trata, sin embargo, únicamente de un problema relativo a la gracia y la libertad, pues si asumimos que los planes de Dios pueden frustrarse por la acción de la criatura, ¿qué garantía tenemos, como decía antes, sobre las promesas de Dios? ¿Cómo sabemos que realmente se cumplirá lo que Dios ha prometido? Y esto nos abre al segundo problema, que es relativo al fenómeno de la profecía, que deriva de la apertura epistemológica del futuro. En efecto, suponiendo que el futuro es incognoscible, ¿qué sentido tiene la predicción infalible de un evento futuro? Puesto que el futuro no existe y por lo mismo no está determinado, se pueden elaborar distintas estrategias para justificar la veracidad de la profecía, pero nunca será una revelación de un futuro contingente. Y ellos presentan distintas estrategias también para justificarlo, pero no me detendré en ello, ¿no? Entonces, pasamos al segundo punto: ¿cómo justifica Santo Tomás la presciencia? Tenemos una primera representación de lo divino que pretende salvar el problema del fatalismo temporal, afirmando la apertura del futuro para Dios y la criatura. Y sería anacrónico buscar una respuesta explícita a esta posición en Santo Tomás, pero podemos ver cómo enfrenta el mismo problema e intenta dar una solución teniendo como marco la Sagrada Escritura. Y esto es lo que ahora nos interesa, a saber, analizar cómo Santo Tomás intenta dar una justificación metafísica a un problema originado en el dato recibido, sin intentar resolver el misterio ni reducirlo a una explicación racional. Ahora bien, como también dije antes, un simple análisis cuantitativo del uso de las Sagradas Escrituras al tratar el problema del conocimiento de los futuros contingentes puede resultar bastante decepcionante, porque en Santo Tomás, al menos en la Suma, solo aparece un texto bíblico en este artículo, y tampoco encontramos muchas más referencias bíblicas en los lugares paralelos. No debiera, sin embargo, sorprendernos esta aparente insuficiencia o presencia marginal, pues el género literario en el que Santo Tomás suele expresar su pensamiento, la quaestio, tampoco permite un uso mayor. No es un ejercicio exegético o de teología positiva, sino una explicación teológica que supone el dato revelado. Pero, ¿cómo explica Santo Tomás el conocimiento de los futuros contingentes? Lo primero que hay que decir es que Santo Tomás acepta sin problema algunos de los presupuestos en los que se apoya el teísmo abierto. En primer lugar, acepta la simetría temporal y, en segundo lugar, acepta también que Dios espera la respuesta libre de la criatura. Y acepta también, obviamente, que tal acto es contingente y, por lo mismo, está abierto a posibilidades alternativas, ad utrum libet, como se dice. Rechaza, sin embargo, la idea de una libertad entendida en sentido libertario, es decir, el recurso a un modelo concurrencial para explicar las relaciones causales entre Dios y la criatura. Este último punto nos remite al problema del determinismo causal, pero escapa a lo intentado en esta ponencia. Si aceptamos, por tanto, que el futuro está abierto, la pregunta es ¿cómo puede Dios conocerlo infaliblemente? ¿Cómo puede conocerse lo que simplemente no es? La estrategia de Santo Tomás para resolver el problema no pasa por negar en algún sentido la apertura del futuro, sino por distinguir los planos epistemológicos del creador y la criatura. Esto es, en precisar
el orden de la ciencia divina a lo conocido. En efecto, su solución al fatalismo temporal consiste en afirmar que Dios conoce el futuro en cuanto presenta su eternidad, o dicho en términos negativos, niega que su conocimiento sea temporalmente anterior. Dos son, por tanto, los elementos que estructuran la solución de Santo Tomás. Por una parte, el modo como puede ser conocido infaliblemente lo contingente, y por otra, el recurso a la eternidad divina que, como dice Santo Tomás, tota simul existens, abarca todo tiempo. Con respecto al primer elemento, Santo Tomás señala en el cuerpo de este artículo, como en los lugares paralelos, que lo contingente puede ser conocido en sí mismo o en su causa. Por usar un ejemplo, que haya personas sentadas en esta sala es algo que conozco infaliblemente por la evidencia de los sentidos, dada su realización actual, aunque de suyo no es necesario que haya alguien sentado en esta sala. En otras palabras, la existencia actual de algo contingente lo hace necesario y en la misma medida cognoscible de manera infalible. Sin embargo, conocer algo contingente en su causa solo proporciona un conocimiento probable o conjetural. En este sentido, el futuro es en sí mismo incognoscible, pero en cuanto tiene realización actual, sí que Dios lo puede conocer. Y más compleja es la apelación a la eternidad para justificar la presencia de los futuros contingentes, y la idea de Santo Tomás es que el presente divino abarca todo el transcurso temporal, por lo que no conoce lo contingente de manera sucesiva, sino simultáneamente. La ciencia divina, lo dicen la Contra Gentiles, que existe en el momento de la eternidad, se relaciona a todas las cosas como presente. Y luego Bonino dice que las relaciones de la eternidad con el tiempo son análogas a las relaciones del ser mismo subsistente con los seres creados. Así como Dios contiene eminentemente y en la modalidad de la unidad las perfecciones esparcidas en las criaturas, así la eternidad contiene en su absoluta simplicidad todas las medidas de duración. La pregunta es, Dios conoce el futuro en cuanto presente, lo puede conocer infaliblemente, pero esto parece que no resuelve del todo uno de los problemas que quiere resolver el teísmo abierto, que es la profecía. Como señalamos más arriba, la verdad de la profecía parece ser una objeción fuerte contra el teísmo abierto y, sin embargo, aceptarla puede ser un argumento igualmente fuerte a favor del fatalismo temporal. En efecto, el recurso a la eternidad y la presencia para justificar la presencia divina sirve para responder al problema de parte de Dios, pero la gran dificultad de la profecía es el conocimiento infalible que tiene una criatura finita del futuro. El profeta conoce en el presente el futuro en cuanto futuro, y nosotros sabemos, por ejemplo, que el anticristo vendrá en un futuro, por lo que la asimetría entre Dios y la criatura no juega aquí un papel relevante. ¿Cómo puede el profeta conocer el futuro en sí mismo si éste no posee existencia actual y en cuanto futuro no está determinado? En otras palabras, el conocimiento temporal del futuro no elimina su contingencia. Y Santo Tomás, de hecho, formula en términos análogos este problema en la Suma de Teología, y el modo como responde ayuda a comprender su método teológico. De algún modo, su solución pasa que los futuros contingentes en sí mismos no tienen una verdad determinada en cuanto se consideran como presentes por estar sometidos a la presencia divina, pueden ser conocidos infaliblemente por el profeta sin caer en un fatalismo temporal, pues la certeza del conocimiento se toma de la participación en la presencia de Dios. Se trata de una certeza subjetiva del profeta y no del futuro considerado en sí mismo, que sería una certeza objetiva del hecho. Entonces, Santo Tomás, ya digo, no es que intente resolver de manera comprensiva el problema, pero intenta ofrecer una respuesta. Entonces, tercer punto, recogiendo lo expuesto hasta ahora, tenemos un mismo problema, fatalismo temporal, y dos soluciones distintas, el teísmo abierto y el teísmo clásico. Por eso ahora podemos volver a preguntarnos, ¿es bíblica la noción de presciencia? Es decir, ¿se corresponde con el dato revelado, la imagen de un Dios que conoce infaliblemente el futuro contingente? En una perspectiva católica, es evidente que la posición de Santo Tomás es coherente con el dato porque la presciencia divina está definida dogmáticamente.
Hay distintos pronunciamientos magisteriales. Uno es muy interesante porque en el siglo XV había pues, una persona que se llamaba Pedro de Ribo, que su principal opositor luego fue papa. Y entonces, cuando fue papa, pues sacó un documento contra la posición de Pedro de Ribo, condenando una suerte como de teísmo abierto antes de tiempo, ¿no? Y en una perspectiva filosófica se podría asumir como hipótesis que ambas explicaciones son coherentes, pero eso no elimina la pregunta por cuál de ellas responde más adecuadamente al dato revelado. Y en esta línea resulta interesante notar que Tomás de Aquino, al tratar de este problema en De Veritate, señala como origen del error el que algunos quisieron juzgar acerca de la ciencia divina según el modo de nuestra ciencia, y por eso dijeron que Dios no conoce los futuros contingentes. Dicho de otro modo, el principio de solución al problema pasa por no reducir el conocimiento divino al horizonte de nuestro conocimiento finito. Afirmar, sin embargo, la trascendencia y heterogeneidad divinas no elimina el aspecto misterioso del problema, pero ofrece un principio de solución que salva a la vez la libertad de la criatura y la omnisciencia divina, que se extiende también a los futuros contingentes. Y por eso, Santo Tomás, después de señalar el origen de este error, añade: esto, la reducción del conocimiento divino al modo del conocimiento humano, no puede ser porque, según esto, Dios no tendría providencia de las cosas humanas que ocurren contingentemente. Y esto nos abre a la última parte de nuestra investigación, a modo de conclusión, porque más arriba indicamos que al hablar del fundamento bíblico de una doctrina en Santo Tomás, no había solo que buscar las citas que utiliza en su argumentación, sino atender también al contexto donde trata los problemas y a la intención que subyace. En este sentido, el problema del conocimiento divino de los futuros contingentes encuentra su lugar y su sentido en la Suma de Teología y en los principales lugares paralelos al interior de una preocupación por justificar la providencia divina. La omnisciencia divina es una condición necesaria de la universalidad de la providencia, y lo que Santo Tomás quiere justificar es que Dios realmente ejerce esa providencia sobre todo el mundo. Es verdad que nuestras explicaciones siempre serán limitadas, pero entre múltiples posibles debemos mostrar también nuestro orden de preferencias. El teísmo abierto, por la atención que presta a la libertad individual de la criatura, propone una representación de lo divino que niega el conocimiento divino de los futuros contingentes. Y Tomás de Aquino, por el contrario, queriendo salvar la providencia universal y la primacía del obrar divino en el mundo, propone una doctrina que pretende mostrar cómo puede darse un conocimiento de lo contingente asumiendo la trascendencia de Dios. Y por tanto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es bíblica la noción de presciencia? En Santo Tomás, lo propio del disputare es lo propio del ejercicio teológico, es decir, poner la razón al servicio de la fe, y lo que vemos al estudiar el problema del conocimiento divino de los futuros contingentes es justamente la aceptación de la presciencia como dato revelado y el intento racional de mostrar su coherencia con otro dato también fundamental, la contingencia de los actos humanos. Su solución en este sentido es una representación de lo divino conforme a la Sagrada Escritura, porque el recurso al presente de la eternidad es como mínimo una explicación no contradictoria y por lo mismo puede ser creída como verdadera, aunque no sea posible abarcar racionalmente dicho misterio. En esta solución, me parece a mí, se puede vislumbrar esa mens teológica de Santo Tomás, que continúa siendo un ejemplo admirable del quehacer teológico. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendrán ocasión al final de plantear preguntas contingentes, pero más adelante. En segundo lugar, voy a presentar al siguiente ponente. Él es Manuel Aroste Esnaola. Realizó sus estudios teológicos en Toledo, Pamplona, Madrid, Múnich y Roma. Un guipuzcoano que ha visto mucho mundo, por tanto. Allí en Roma se doctoró en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana con una tesis titulada La amistad del Verbo con Abraham según San Ireneo de León, que fue dirigida por el padre Ladaria. Él es actualmente profesor catedrático de Teología Sistemática, Teología Sacramental
en la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid. Muchas gracias, cuando quieran. Muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores y en especial a Ignacio Manresa su invitación a participar en este 10º simposio de estudios tomísticos sobre Tomás de Aquino, Magister in Sacra Pagina. Constituye para mí un honor. El tema que se me ha pedido que desarrolle es los fundamentos bíblicos de los sacramentos de la Iglesia en Santo Tomás. Antes de nada, una precisión. Cuando hable de los sacramentos me refiero a los de la Lex Nova, no a los del Tempus Naturae ni a los de la Lex Vetus. Pues bien, acerca del tema mencionado voy a formular 2 tesis. Primera, según Tomás, en la forma de los sacramentos se nos transmiten palabras de Jesús no contenidas en la Sagrada Escritura. Segunda, estas palabras de Jesús transmitidas en la forma de los sacramentos poseen una cualidad de la que carecen las transmitidas en la Sagrada Escritura. Paso a exponer la primera tesis, punto 1 romano. Si puede bajar, por favor. Si puede bajar al punto 1 romano, por favor. Vale. Como es sabido, Tomás defiende la teoría de la institución inmediata de todos los sacramentos por parte de Cristo. Tal doctrina no era ni mucho menos pacífica en su época. La escuela tomista la ha asumido de manera prácticamente unánime. Ahora bien, plantea una importante dificultad. Aparentemente, la materia y la forma de sacramentos como el orden y la confirmación ha mudado a lo largo de la historia. ¿Cómo armonizar ese dato histórico con la tesis de la institución inmediata de todos los sacramentos por parte de Cristo? Buena parte de la escuela tomista se adhirió a la doctrina de la institución genérica de algunos sacramentos. Paso al punto 1 árabe. En el sacramento se distinguen, por un lado, la materia y la forma, que constituyen el signo, y por otra, la res, que es significada y causada por el signo. Según la doctrina de la institución específica, Cristo para cada sacramento determinó específicamente la materia, la forma y la res. En cambio, según la doctrina de la institución genérica, en algunos sacramentos Cristo solo determinó específicamente la res. En lo referente a la materia y a la forma, se limitó a dar algunas indicaciones generales. Respecto al sacramento del orden, el Señor a los apóstoles les habría dicho algo así: instituyo que haya un sacramento en virtud del cual se transmita el orden sagrado, la res. A vosotros y a vuestros sucesores os confiero la potestad para determinar, según convenga en cada momento y circunstancia, la materia y la forma del rito que signifique y cause tal efecto. Y algo parecido habría sucedido con la confirmación. Como decía, buena parte de la escuela tomista se adhirió a esta doctrina de la institución genérica del orden y de la confirmación. La profesa, por ejemplo, Gonet en su Clipeus Theologiae Thomisticae, publicado entre 1659 y 1669. Sí. Suba un poquito, por favor, para que sean los nombres. Ahí. Sí. La asume también Viluart en su Summa Sancti Tomae Odiernis Academiarum Moribus Accomodata, publicada entre 1746 y 1751. Ya más recientemente la defienden, entre otros, Hugon en el Tratado sobre los Sacramentos, que publicó en 1924, y Garrigou-Lagrange en su Tratado sobre la Eucaristía de 1948. Cito a este último. Tienen ahí el texto. El principio de la solución, las cursivas son del original, como explican Viluart y más recientemente el cardenal Villot, Hugon, Hervé, es que Cristo no instituyó la materia de este sacramento del orden, determinando como específicamente que esta o aquella cosa fuera la materia, sino determinando tan solo como genéricamente que debería ser conferido mediante algún signo sensible que fuera significativo de la potestad transmitida. Esto basta para la institución del sacramento por Cristo, pues cualquier sacramento propiamente se especifica por el efecto al cual se ordena esencialmente, es decir, la res. De donde Cristo dejó a la Iglesia, como para la confirmación, la última determinación de la materia del sacramento del orden. Paso al punto 2 árabe. Ahora bien, hubo también comentaristas de Santo Tomás que sostuvieron que Cristo instituyó específicamente los 7 sacramentos, incluidos el orden y la confirmación. Uno de ellos es Domingo de Soto.
quien en 1557 publicó en Salamanca un comentario al cuarto libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que es el que se ocupa de los sacramentos. Para la exposición de la lectura que hace el dominico español de los textos de Tomás sobre esta cuestión, remito a la versión escrita. Me limito a constatar que ya en aquella época había defensores de la institución genérica de algunos sacramentos y Soto tuvo que emplearse a fondo para responderles. Más recientemente, la interpretación de Soto ha sido defendida por Emanuel Doronzo. En una obra publicada en 1946, escribió lo siguiente. La sentencia contraria, es decir, la que afirma que algunos sacramentos fueron instituidos in genere, se apoya principalmente en la necesidad de explicar adecuadamente algunas dificultades históricas contra la inmutabilidad del rito esencial de los sacramentos. Ahora bien, estas dificultades, por mucho que se multipliquen y que a primera vista parezcan graves, no son, sin embargo, tantas y tales que obliguen a abandonar una sentencia obvia y máximamente congruente con los documentos eclesiásticos, pues aún no ha sido probado que ocurriera jamás una mutación esencial en la materia y la forma de los sacramentos. Y, de hecho, Doronzo ha llevado a cabo un trabajo ingente de investigación histórica para intentar mostrar que efectivamente no se puede probar con certeza que haya habido alguna mutación sustancial en la materia y la forma del orden y de la confirmación. Se podrá o no, por supuesto, estar de acuerdo con sus conclusiones, pero es innegable que la labor realizada es monumental. En este punto hay, por tanto, dos líneas dentro del tomismo. Una afirma que algunos sacramentos fueron instituidos in genere. Otra, por el contrario, considera que Cristo instituyó los 7 in specie. Ambas opiniones cuentan, como hemos visto, entre sus valedores con nombres ilustres. A mi juicio, la tesis de Domingo de Soto y Doronzo es más fiel al texto de Tomás. Paso al punto 3 árabe, doctrina de Tomás. Vamos a leer un texto del cuarto libro del Comentario de las Sentencias, distinción 7, cuestión 1, artículo 1, cuestión 1 ad 1. Está respondiendo a la siguiente objeción. Parece que la confirmación no es sacramento, pues todo sacramento tiene eficacia por institución divina, pero no se lee que la confirmación haya sido instituida por el Señor. Por tanto, no es sacramento. Como decíamos, Tomás considera que Cristo instituyó inmediatamente los 7 sacramentos. Ahora bien, en el caso de la confirmación no parece que haya ningún texto bíblico que refiera a tal institución. Veamos cómo responde Tomás. Empieza diciendo que sobre la institución de la confirmación hay 3 opiniones distintas. Paso al punto 3.1. Una opinión dice que este sacramento no fue instituido ni por Cristo ni por los apóstoles, sino después, con el paso del tiempo en cierto concilio. Y dicen que el Señor confería la res de este sacramento sin sacramento, imponiendo las manos. De forma parecida, también los apóstoles, habida cuenta de que ellos habían sido confirmados inmediatamente por el Espíritu Santo. Esta opinión coincide con la propuesta en la Summa Alensis, obra compilatoria que recoge las opiniones de diversos teólogos franciscanos de mediados del siglo XIII. En Pars 4, cuestio 9, membrum 1, responde o se dice lo siguiente. Algunos, dice, afirman que Jesús instituyó la confirmación cuando en Mateo 19:15 impuso las manos a los niños. El autor del texto de la Summa Alensis rechaza esta tesis, porque ahí no se hace mención alguna ni de la materia ni de la forma de la confirmación. Por lo tanto, Jesús no instituyó este sacramento. Otros dicen que la confirmación fue instituida y administrada por los apóstoles. El autor del texto de la Summa Alensis rechaza también esta otra tesis. Los apóstoles, dice, recibieron en Pentecostés la res de la confirmación sin sacramento y a su vez la comunicaron a otros también sin sacramento, por sola imposición de manos, sin crismación ni fórmula alguna. Por tanto, hay que concluir que el sacramento de la confirmación como tal fue instituido por la Iglesia postapostólica, la cual actuó por impulso del Espíritu Santo, Spiritus Sancti Instinctu. En concreto, dice el texto de la Summa Alensis, suba un poquito por favor. Suba el texto. Ahí. El texto de la Summa Alensis, la Iglesia instituyó este sacramento en el concilio de Meaux del año 845-846. Fue entonces cuando se determinaron su materia y forma. A Tomás esta tesis no le convence.
Pero esto parece muy discordante, pues según esto, la Iglesia todo día podría instituir nuevos sacramentos, lo cual es falso, pues ellos no son legisladores, sino ministros, y el fundamento de cualquier ley consiste en los sacramentos. El fundamento de cualquier ley, sea la natural, la antigua o la nueva del Espíritu, son los sacramentos respectivos. Ahora bien, la Iglesia no es legisladora, lator legis, sino servidora de la ley, en este caso de la ley nueva de la gracia. Seguidamente, Tomás expone una segunda opinión. Por eso, otros dicen que este sacramento no fue instituido por Cristo, sino por los apóstoles. Paso al punto 3.2. Una sentencia de Rolando de Bolonia, contemporáneo de Pedro Lombardo, dice exactamente esto. La confirmación fue instituida por los apóstoles cuando imponían las manos sobre los bautizados e invocaban al Espíritu Santo. Por tanto, en Hechos 8, 14 a 17, para la tradición, uno de los textos más importantes para la confirmación, estaríamos ante la institución de este sacramento en sentido estricto. La tesis la encontramos también en otro pasaje de la Summa Lensis, que, como decía antes, es una obra compilatoria que refiere doctrinas de autores diversos. Se afirma en él que el Señor instituyó la confirmación y la extrema unción per suos apóstolos. Esta segunda opinión tampoco convence a Tomás. Pero esto tampoco es conveniente, porque aunque los apóstoles mismos eran fundamentos de la Iglesia, sin embargo no fueron legisladores, por lo que no les correspondía a ellos instituir los sacramentos. Los apóstoles son fundamento de la Iglesia. Quizá está pensando en Efesios 2:20. Son fundamento, pero no son legisladores, es decir, no son autores de la ley nueva de la gracia. El único autor de la misma es Cristo. Por tanto, solo a él le corresponde instituir los sacramentos que son el fundamento de la ley. Paso al punto 3.3. Por último, Tomás presenta la opinión que a él le parece más probable. Y por eso parece más probable la opinión de otros que dicen que este sacramento, como también todos los demás, fue instituido por Cristo. A esta tesis se le puede oponer que en la Escritura no hay mención alguna ni de la materia ni de la forma de la confirmación. La razón de este silencio, dice Tomás, debe buscarse en la disciplina arcani. Y no obsta el hecho de que en el Evangelio o en los Hechos de los Apóstoles no se hace mención de la materia o forma de este sacramento, pues las formas sacramentales y las otras cosas que se exigen en los sacramentos debían ser ocultadas en la Iglesia primitiva por las irrisiones de los paganos, como dice Dionisio, por lo que también al final de jerarquía eclesiástica se excusa de la determinación de las formas sacramentales. Esta referencia de Tomás al pseudo Dionisio y en particular al final de su jerarquía eclesiástica es recurrente. Ahora bien, a este argumento que explica mediante la disciplina arcani el silencio de la Biblia sobre la materia y la forma de los sacramentos se le puede oponer una objeción, y es que la Escritura menciona la materia y la forma del bautismo y de la Eucaristía. ¿Cómo se explica este hecho? Sí, supuestamente la Biblia se atiene a la disciplina del arcano. Para el tratamiento de Tomás de esta excepción remito al texto escrito. Poco más adelante, en distinción 7, cuestión 1, artículo 3, cuestióncula 1 ad 2, Tomás insiste en su idea de que, a pesar de que el libro de los Hechos no lo refiera, los apóstoles, cuando confirmaban, utilizaban la forma propia de este sacramento. Y por eso hay que decir que los apóstoles usaban alguna forma, aunque no haya sido escrita, pues los apóstoles guardaban muchas cosas en la dispensación de los sacramentos que no querían que se divulgaran para evitar la irrisión de los paganos, como es claro por el apóstol que dice en 1 Corintios 11, el resto lo dispondré cuando vaya, y habla de la celebración del sacramento de la Eucaristía. Y esto es también lo que dice Dionisio al final de jerarquía eclesiástica. No les es lícito a los que interpretan las Escrituras sacar de lo oculto a lo público las invocaciones perfectivas, esto es, las palabras mediante las cuales se perfeccionan los sacramentos, ni el sentido místico de las mismas o las virtudes operadas en ellas por Dios. Por el contrario, como dispone nuestra sagrada tradición, las enseña sin pompa, es decir, ocultamente. En primer lugar, porque los apóstoles en los sacramentos usaban formas de palabras fijas, porque el mismo Dionisio, en otro lugar en el mismo libro, dice que transmite el rito de los sacramentos tal y como lo enseñaban los apóstoles. En segundo lugar, porque en la primitiva Iglesia tales sacramentales se transmitían en lo oculto. En tercer lugar, porque en las mismas palabras hay una cierta virtud, cosa que algunos niegan.
Cuando trata sobre la forma de la extrema unción, Tomás dice algo parecido en Distinción 23, cuestión 1, artículo 4, cuestióncula 1 ad 1. Empieza señalando que la Sagrada Escritura es pública, es decir, cualquiera puede acceder a ella. Por eso, la forma de los sacramentos, exceptuados el bautismo y la Eucaristía, no aparece en la Escritura. Nos ha llegado del Señor a través de los apóstoles por medio de una tradición no escrita. Pero las formas de los otros sacramentos no se encuentran transmitidas en la Escritura, sino que la Iglesia las tiene por tradición de los apóstoles, los cuales las recibieron del Señor, como dice el apóstol en 1 Corintios 11, pues yo recibí del Señor lo que también os transmití. Conclusión de este apartado 1 romano, punto 3.4. En mi opinión, todo este razonamiento de Tomás que venimos viendo presupone la institución in specie de los 7 sacramentos. Si hubiera sacramentos cuya institución hubiera tenido lugar in genere, la argumentación carecería de sentido. Por eso creo que la interpretación de Domingo de Soto y de Doronzo es más fiel al texto, a la letra de Tomás. Según dicha interpretación, las formas de los sacramentos transmiten palabras del Señor no recogidas en la Escritura. Paso ahora a la segunda tesis, punto 2 romano 1 árabe. Hemos leído en el texto de Distinción 7, cuestión 1, artículo 3, cuestióncula 1 ad 2, que en las mismas palabras de la forma sacramental hay una cierta virtud, cosa que algunos niegan. Esta tesis la va a desarrollar más extensamente en Distinción 8, cuestión 2, artículo 3, donde se plantea si las palabras de la consagración eucarística albergan alguna virtud creada. Videtur quod verbis praedictis non insit aliqua vis creata. En el primer sed contra vuelve a citar el final de Jerarquía Eclesiástica. Pero en contra está lo que dice Dionisio al final de Jerarquía Eclesiástica. En las mismas, es decir, en las invocaciones perfectivas, esto es, en las formas de los sacramentos, hay virtudes operativas procedentes de Dios. Pero las palabras predichas de la consagración eucarística son la forma del sacramento más digno. Por tanto, hay también en las mismas alguna virtud para transustanciar. En el Respondeo dice Tomás que sobre esta cuestión existen 2 opiniones. Algunos consideran que en las palabras de la consagración eucarística no se contiene virtud creada alguna. Nulla virtus creata inest is verbis. Lo que sucede, dicen estos, es que por institución divina se ha establecido que cada vez que el ministro pronuncia estas palabras se produce la conversión eucarística por la sola virtud divina, sin que coopere virtud creada alguna. A Tomás le parece que esta opinión hace de menos a la dignidad de los sacramentos de la nueva ley y es contraria a la enseñanza de los santos padres. Por eso, él prefiere la segunda opinión. En las palabras mencionadas, como también en las demás formas de los sacramentos, se contiene alguna virtud procedente de Dios. Pero contra esta tesis se aduce, entre otros, el siguiente argumento. Las palabras de la consagración solo producen su efecto si son pronunciadas por el sacerdote. Si son dichas por cualquier otro, no hay transustanciación. De ahí se sigue que, de haber virtud alguna creada, esta estaría no en las palabras de la consagración, sino en la persona del ministro. Veamos cómo responde Tomás. A lo noveno hay que decir que cuando alguna obra se realiza mediante varios instrumentos, la virtud instrumental no está completamente en uno, sino incompletamente en cada uno de ellos, como en la mano y la pluma cuando se escribe. Y en este caso sucede algo similar, porque la virtud instrumental para hacer la conversión predicha no está solo en la palabra o en el sacerdote, sino en cada uno de ellos de forma incompleta, porque ni el sacerdote sin la palabra, ni la palabra sin el sacerdote pueden confeccionar la Eucaristía. Paso al punto 2 árabe. En el artículo 2 de la misma cuestión, Tomás se plantea un problema muy interesante. Lo aborda también en Summa Theologiae, tercera pars, cuestión 78, artículo 3. La cuestión, el problema es el siguiente. En su época, las palabras de la consagración del cáliz eran «Hic est calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum». Creo que falta el enim. No, perdón, es correcto, el enim es antes, es correcto. Bien, estas son las palabras de la consagración del cáliz en tiempo de Tomás. Ahora bien,
dice Tomás. Si comparamos estas palabras con los 4 relatos de la institución, vemos que no coincide con ninguno de ellos. ¿Cómo se explica este hecho? La cuestión la abordo con más extensión en el texto escrito. Aquí me limito a citar Summa Theologiae, tercera pars, cuestión 78, artículo 3 ad 9. Dice ahí Tomás que hay que tener en cuenta que los evangelistas no pretendían transmitir las fórmulas de los sacramentos, sino narrar la historia de Cristo. Y relaciona este punto con la disciplina arcani. Los evangelistas no pretendían transmitir las formas de los sacramentos, las cuales convenía que en la iglesia primitiva fueran ocultas, como dice Dionisio al final de Jerarquía Eclesiástica, sino que pretendían componer una historia sobre Cristo. Por tanto, dentro de las palabras del Señor que nos han sido transmitidas hay que distinguir 2 categorías. Una son las palabras narrativas, que nos llegan por medio de los evangelistas. Otras son las palabras que transmiten los ritos sacramentales, que nos llegan por medio de los apóstoles. Estas últimas poseen una virtud creada peculiar. Paso al punto 3 árabe. Hemos leído antes que Tomás dice que algunos autores niegan lo que acabamos de decir, a saber, que las fórmulas sacramentales tengan una virtud creada. No da los nombres de dichos autores. Sin embargo, sí que conocemos los de teólogos poco posteriores a él que le criticaron por afirmar dicha virtud. Capreolo menciona en sus defensiones a Durando, Escoto y Aureolo, expone sus argumentos e intenta darles respuesta. La tensión entre ambas tesis va a mantenerse a lo largo de los siglos XIV y XV y va a estallar con virulencia con ocasión de la Reforma Protestante. Será entonces cuando se desarrolle una distinción que hará fortuna, a saber, la que existe entre los verba concionatoria y los verba consecratoria. Verba concionatoria viene a significar algo así como palabras persuasorias o palabras de instrucción. Por lo que he podido leer, esta distinción será pacíficamente asumida por el tomismo. Gonet, en Clipeus 5, Tratado 2, Disputatio 3, artículo 1, parágrafo 220, expone en primer lugar la tesis de los reformados, que niegan que en las palabras sacramentales como tales resida una virtud creada peculiar. Estos, los reformados, se hacen fuertes en Romanos 1:16, texto en el cual el Evangelio es llamado virtud de Dios para la salvación para todo creyente. El Evangelio y en general la Escritura es virtud de Dios porque despierta la fe, a través de la cual actúa en el sujeto la fuerza justificadora de Dios. Ese es también el modo de actuar los sacramentos. Despiertan la fe y a través de la misma actúa la fuerza de Dios que justifica al pecador. Por tanto, para explicar la causalidad sacramental, no hace falta postular una virtud creada peculiar que supuestamente reside en las palabras empleadas en el rito. La respuesta de Gonet a esta objeción reformada me parece muy elegante. Dice que el Evangelio del que habla Pablo en Romanos comprende no solo la palabra de la predicación, verbum concionatorium, sino también los sacramentos, verbum consecratorium. Son los 2 elementos que constituyen el Evangelio en sentido paulino. Llama también, dice Gonet, el mismo apóstol en 1 Corintios 1:24 a Cristo crucificado, virtud de Dios y sabiduría de Dios. Pues bien, dice, también el Evangelio es virtud de Dios por razón del verbum consecratorium y sabiduría de Dios por razón del verbum concionatorium. Y cuando se dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es virtud de Dios para la salvación para todo creyente, el término evangelio está haciendo referencia no solo al verbum concionatorium, sino también al consecratorium, y más, dice Gonet, al consecratorium que al concionatorium. Viluart ofrece una versión resumida del argumento de Gonet en su Suma. La distinción entre ambos tipos de verba la habían utilizado también y abundantemente los salmanticenses en sus cursus theologicus. Ya más recientemente la encontramos, por ejemplo, en Hugón en su mencionado Tratado sobre los Sacramentos. Como decía antes, por lo que yo sé, ha sido pacíficamente adoptada por el tomismo. La distinción como tal no aparece explícitamente en Tomás, que yo sepa, pero se encuentra en germen en su doctrina sobre la virtud creada ínsita en la forma de los sacramentos. Estamos, en mi opinión, ante un desarrollo de dicha doctrina ocasionado por la controversia con la Reforma. Concluyo. Creo que los resultados de la presente contribución se pueden sintetizar como sigue. Primero, según Tomás, en la forma de los sacramentos se nos transmiten palabras de Jesús no contenidas en la Sagrada Escritura. Cristo las comunicó de manera específica, no meramente genérica.
Si estas formas no se recogen en el texto sagrado es por custodiar la disciplina arcani. Segundo, dentro de las categorías del Señor, dentro de las palabras del Señor que nos han sido transmitidas hay que distinguir dos categorías. Unas nos llegan por medio de los evangelistas y tienen una finalidad narrativa. Otras nos llegan por medio de los apóstoles, transmiten los ritos sacramentales y constituyen el fundamento de la ley nueva del Espíritu. Las palabras de esta segunda categoría poseen una virtud creada peculiar. A partir de la controversia con la Reforma se dirá que son verba consecratoria, a diferencia de las del primer grupo que son verba conquionatoria. Unas y otras conjuntamente constituyen el Evangelio en sentido paulino. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues el turno de preguntas, comentarios, adhesiones. No pretende ser con ánimo de polémica, pero claro, el Concilio de Trento definió que Juan 20, está presentando la institución del sacramento de la penitencia, ¿no? En este sentido, ¿sería una narración? ¿O cómo habría que entenderlo? Sí, es una narración. O sea, eso lo explico más detenidamente en el texto escrito. O sea, lo que dice Tomás, pero el caso más paradigmático es el de la última cena. Ahí está narrando la institución, pero no está pretendiendo transmitir, dice Tomás, la fórmula de la consagración. Y por eso es por lo que no coincide exactamente. Dice también, las palabras de la consagración que aparecen en los relatos evangélicos, todas de alguna manera aparecen, o todas no, muchas aparecen en la Escritura, pero dispersas. Las palabras de la fórmula sacramental aparecen algunas en la última cena, otras en otro lugar, porque el evangelista tiene cierta libertad, porque está componiendo narrativamente. Entonces tiene cierta libertad a la hora de no manipular, a la hora de ordenar el material que tiene. Entonces el evangelista no pretende transmitir la fórmula de la Eucaristía, y por eso no coincide exactamente con lo que se lee en el canon, que es eso y que nos pretende transmitir lo que dijo el Señor. Porque él tiene él narra y el narrador compone. Hace referencia a la institución de la Eucaristía y dices si no rompería la disciplina del arcano Juan 20. No lo sé. O sea, Juan 20 yo creo que no, la disciplina del arcano se rompe cuando se refieren las palabras. O sea, es verdad que los tres textos clásicos de la institución de la Eucaristía, de la penitencia, son Mateo 16, Mateo 18 y Juan 20. Y los tres están en la Escritura. La disciplina del arcano yo creo que hace referencia sobre todo a que no se transmiten la forma. Bueno, era preguntar, ¿no? Por lo que veo, entiende Santo Tomás, que se transmitieron las palabras, pues, digamos así, de rituales, ¿no? De los sacramentos de forma literal, ¿no? ¿Qué diría Santo Tomás ante la variedad de las palabras de la institución, por ejemplo, en distintas liturgias, ¿no? Latinas, orientales, y no ya solo la más polémica así de Ada y Mari, ¿no? Pero también si vamos a otro rito, aunque sean también palabras de la última cena, ¿no? Una palabra baila o así, ¿que respondería o no lo contempla? Sí, lo contempla. No, eso no lo trato en el texto escrito, pero eso sí en parte lo contemplo en el texto escrito, pero no del todo. Sí lo contempla. Primero dice que la identidad de las formas sacramentales debe entenderse ad sensum, no ad verbum. Dice, para empezar, si no fuera así, no se podrían traducir. Para empezar. Si fuera estrictamente ad verbum, no se podrían traducir. Y es obvio que la traducción es legítima. Por tanto, la identidad con la forma transmitida por el Señor debe entenderse ad sensum, no ad verbum. Y luego, en segundo lugar, obviamente hay muchísimos añadidos eclesiásticos en la liturgia. Está el núcleo esencial que deriva del Señor
y obviamente ese núcleo es obvio, es un dato obvio, que está acompañado de muchos añadidos eclesiásticos que varían en el tiempo y en el espacio. Entonces, él dice una cosa muy interesante, y es que dice que esos añadidos desempeñan una función análoga a la que desempeña la glosa en relación con la escritura. La glosa que se añade a la escritura no es palabra divina, pero nos ayuda a entenderla mejor. Y está claro que cuando el glosador, si es honesto, distingue claramente entre lo que es palabra del Señor y lo que es glosa suya. Pues dice, establece un paralelismo con lo que sucede en la liturgia. Está la palabra del Señor, que viene de los que es ad sensum, es idéntica a la que él pronunció, y luego viene acompañada de añadidos eclesiásticos variables, por supuesto, que nos ayudan a entender mejor esa fórmula que viene del Señor. No tenía tanto conocimiento, obviamente, de los ritos, de los distintos ritos de la liturgia como el que podamos tener ahora, pero sabía que había variedad y sabía que había variedades eclesiásticas, y el problema se lo plantea. Y no solo él, o sea, es un problema que tocaba plantearse. O sea, que es cuando uno llega a eso, un escolástico cuando llega a eso se lo tenía que... O sea, no es un problema que él se invente, sino que está en la vulgata de los escolásticos. Muchas gracias. Tenemos todavía tiempo para más preguntas. También aquí hay otra persona que hace una pregunta. Si... Merci. J'avais deux questions. Alors peut-être le Père Lucas pourra traduire en espagnol ma question. Tout d'abord, j'avais une question pour vous, Père Lucas, à propos de l'expression « il fallait que les Écritures s'accomplissent ». Est-ce que saint Thomas fait un commentaire de cette formule appliquée à la question de la prescience pour sa propre volonté? Ça, c'est ma première question. Et après, ma deuxième question, si vous pouvez peut-être la transmettre, c'est la question pour le sacrement de la confirmation. Le Christ n'a pas donc donné de matière, enfin n'a pas explicitement donné de matière, mais cependant, saint Thomas dit bien que l'huile qui est donnée pour la confirmation est la meilleure représentation d'une matière qui a été signifiée par l'Esprit Saint, qui est les langues de feu. Donc, il y a un fondement biblique à une matière, à la matière du sacrement de la confirmation. En tout cas, dans le commentaire des sentences. Et de manière paradoxale, la question de l'onction d'huile, qui aurait pu être fondée bibliquement dans l'Ancien Testament, n'apparaît qu'à la fin du commentaire de saint Thomas pour cette question, dans les sentences. Ce qui est paradoxal. Se han planteado dos preguntas, una a cada ponente en francés. Ahora el padre Lucas las traducirá. A petición de la propia persona que ha hecho las preguntas, ¿no? Bueno, la primera pregunta es ¿qué es lo que Santo Tomás dice respecto a la expresión de que era necesario que se cumpliesen las Escrituras? En concreto, para el tema que he estudiado, la verdad es que no he visto el uso de esa cita para hablar de la presciencia, pero creo que se puede entender dentro del marco general de la profecía, en el sentido de que, bueno, perdón que estoy respondiendo en español, creo que me resulta más fácil que en francés. Creo que se puede entender dentro del marco de la profecía tal como lo entiende, y en ese sentido toda profecía que es participación del conocimiento divino, si es que ha habido verdaderamente profecía en el Antiguo Testamento respecto a lo que se tenía que cumplir con Cristo, pues entonces el profeta también lo conocía, y en ese sentido sería un caso particular dentro de una teoría más general, ¿no? Pero en concreto no he visto o no he estudiado el modo como Santo Tomás interpreta en concreto ese pasaje, ¿no? Y respecto a la pregunta, no sé si la ha comprendido. Bueno, sí, que la puedo reformular después de... Entonces, es con respecto al sacramento de la confirmación, que Cristo no ha dado materia, pero Santo Tomás dice que el aceite... Sobre el sí dio materia.
Sí, pero dice que el aceite en el fondo tiene, o sea, es como tiene un fundamento porque es más adecuado para significar la unción del Espíritu que, por ejemplo, el fuego, y que Santo Tomás lo trata paradoxalmente solo al final del comentario con respecto a la... No, entonces no me he expresado mal, ¿eh? O sea, según Santo Tomás, Cristo definió, yo creo, definió la materia de la confirmación. O sea, definió el aceite. Lo que sucede es que no aparece en la Escritura, de forma directa al menos, no aparece en la Escritura, no hay ningún pasaje en la Escritura en el cual se vea al Señor instituyendo el crisma como materia de la confirmación. Pero no sé si la pregunta era... Sí, y que tiene un fundamento adecuado porque es más apto para significar la unción del Espíritu. No sé si he entendido bien la pregunta, es que no he entendido bien la... ¿Si puede...? Es que no he entendido, no entiendo... I don't understand well your question. Ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un fondement indirect Sí, implique sí. double fondement indirect? Et c'est quand même important de... Bueno, es que yo creo que fundamento indirecto hay de todo, de todos los sacramentos, claro. Fundamento indirecto bíblico de todos los sacramentos, claro. Por supuesto. Tendría que preguntarle por qué no ha visto la película Volver al Futuro, pero no. Pero voy a preguntarle al profesor Arostegui. No, me ha llamado la atención varios textos del comentario de las sentencias. Entonces, bueno, son dos preguntas. Una, si este tema no reaparece en obras más tardías de Santo Tomás, Sí. o sea, solo tenemos eso. Y la segunda, también me ha llamado la atención este uso del pseudo Dionisio. O sea, en otros campos es un autor muy importante para la metafísica de Santo Tomás, etcétera. Aquí le está dando un peso que probablemente le juega en contra, que lo toma de verdad como Dionisio, el Areopagita, que se convirtió por la predicación de Pablo, y por tanto lo que él dice sobre la disciplina arcánica tiene un peso histórico enorme porque sería el discípulo de Pablo. Hoy en día nadie cree que sea de verdad ese Dionisio y por tanto eso pierde muchísimo de su peso. Sí, bueno, entonces, sí, él vuelve a tratarlo en la suma, la confirmación la trata en la suma, y dice lo mismo. O sea, yo ahí no he visto ninguna evolución. Dice exactamente lo mismo, en mi opinión. O sea, no muda nada su sentencia. Y luego, hoy es un tema muy discutido, el de la disciplina arcani, entre los patrólogos, muy historiadores, es muy discutido. Y obviamente hay algunos que la niegan del todo, otros que la afirman, pero no está claro a partir de qué época, no está claro en qué lugar, y obviamente hoy el argumento del pseudo-Dionisio no se puede utilizar, eso es obvio. Eso es obvio. O sea, hoy si Tomás quisiera sostener su teoría, tendría que afirmar la disciplina arcani pues con otra documentación, sin duda. Sin duda, claro. O sea, ese documento para esta discusión ha caído, claro. Nadoro te devote, lates deita.